Son las 3 de la mañana y las instalaciones están tranquilas. Los empleados de oficina y gerentes caminan por los corredores. Los oficiales de seguridad están en sus puestos, con armadura táctica avanzada y carabinas M4 estándar. 3 empleados de la fundación se sientan frente a monitores parpadeantes, observando una transmisión en vivo de imágenes de la celda de contención del infame SCP-106, o como lo llaman todo el personal, el Viejo. No se permite que el personal de la fundación se acerque a menos de 60 pies de la celda por razones de seguridad, y nadie tiene permitido interactuar físicamente con la anomalía, sin la aprobación de 2/3 del comando O5. Los ojos de los observadores arden por la exposición prolongada a la luz azul, pero no pueden dejar de mirar. El Viejo es astuto. Puede que tenga la insaciable sed de sangre de un tiburón blanco, pero no es irracional. Es un depredador calculador, más sádico que el peor asesino en serie humano, y siempre está buscando la próxima oportunidad. Según los registros de la Fundación, ha estado activo desde al menos la Segunda Guerra Mundial, y se estima que tiene cientos, si no miles, de víctimas a su nombre, y muchos de ellos cometieron errores simples pero extremadamente tontos al subestimarlo. Al final, solo se requieren unos segundos de desatención y un instante de distracción para darle la oportunidad que necesita. ¿Para hacer qué, preguntas? Lo descubrirás tal como ellos lo hicieron. El Viejo tiene su apodo por una razón. Generalmente se ve exactamente como un viejo. O más específicamente, el cadáver en descomposición de un viejo. Su cuerpo cubierto de carne podrida, oscura y grisácea que parece carne putrefacta. Aunque la criatura puede cambiar de forma, la putrefacción es demasiado profunda para que el Viejo pueda ocultarla. Los empleados de la Fundación que han observado a SCP-106 por mucho tiempo reportan haberlo visto tomar la forma de niños y mujeres sonrientes en descomposición, con su carne podrida apenas aferrada a sus huesos crujientes. Ver imágenes por video puede causar una vida de insomnio y otros trastornos del sueño. Aún así, tienen un trabajo que hacer y las cámaras permanecen fijas en el Viejo. Ha permanecido inmóvil por 3 meses, sentado como un monje budista en profunda meditación. Un novato celebraría este periodo de inactividad, pero los experimentados saben que es la calma antes de la tormenta. SCP-106 puede permanecer latente durante meses. Los científicos de la Fundación describen al Viejo en un estado de adormecimiento, esperando que sus captores se descuiden o tengan un lapsus de concentración, lo que necesita para hacer su movimiento. Había ocurrido muchas veces antes y estaba por pasar nuevamente. Uno de los observadores debe haber sentido una abrumadora ola de ansiedad al ver a la criatura moverse muy ligeramente, solo un pequeño temblor en los músculos del hombro. Pero eso bastó para decirle al observador que su día había dado un giro aterrador. Agarró el teléfono de emergencia en su escritorio y gritó al receptor que 106 se está moviendo y necesitan un equipo táctico de inmediato. Pero ya era tarde. Él y los otros observadores miraban boquiabiertos las pantallas mientras una sustancia pegajosa similar al óxido se acumulaba alrededor de la criatura en el suelo de su celda. La criatura giró lentamente su cuello marchito. Su rostro mostraba una gran sonrisa desdentada y con dientes amarillos. Sus ojos tenían la malicia opaca y plana de un depredador submarino. Miró directamente a la cámara, directamente a ellos, y sonrió. Los observadores sabían que esto era extremadamente malo. Con lo que podrían haber jurado que fue un pequeño asentimiento, el Viejo comenzó a hundirse en el charco oxidado que había formado en el suelo debajo de él, hasta que desapareció por completo. SCP-106 puede atravesar fácilmente cualquier superficie sólida, lo que lo convierte en una de las entidades más difíciles de contener de manera confiable, otorgándole un lugar en la temida clase Keter, reservada para las anomalías que son auténticas pesadillas para mantener encerradas. Tras años de costosa investigación y pruebas mortales, la Fundación ideó formas de al menos ralentizar a la criatura. Se ha comprobado que le desagrada el plomo, las estructuras físicas muy complejas o aleatorias, y la luz intensa. Ninguno de estos causa daño a la criatura, hasta donde sabemos literalmente nada puede. Pero al menos te comprarán algunos segundos preciosos con los que al menos intentar y escapar. Segundos que los 3 observadores no tenían. Uno de ellos tomó una línea de emergencia y gritó que habían perdido de vista la anomalía. Justo entonces, los observadores escucharon un sonido tenue y crepitante detrás de ellos, y el siseo de una quemadura química. Se horrorizaron al ver una enorme quemadura oxidada expandiéndose por la pared, junto a la puerta que era su única vía de escape. Retrocedieron todo lo que pudieron de la puerta mientras una mano podrida comenzaba a salir de la masa de lodo negro corrosivo, seguida por la cara sonriente de SCP-106, listo para divertirse. Mientras tanto, los agentes Goodwin y Resnick, oficiales de seguridad fuertemente armados, corrieron por el pasillo hacia las salas de observación. Durante los intentos de escape de SCP-106, se hizo realidad el sombrío lema de seguir los gritos.
ya que esa noche le sucedían cosas terribles al personal de observación. Ciertamente estaban gritando al respecto. Incluso con armas de fuego modernas, poco podían hacer para dañar al viejo desbocado. Parecía inmune a cualquier daño físico. Lo único que podían hacer era distraer a la cosa hasta que los científicos y especialistas terminaran los preparativos para atraerla de vuelta a su celda de contención. Goodwin avanzó velozmente con Resnick cubriendo su retaguardia. La vigilancia era esencial, ya que a diferencia de un combatiente humano, SCP-016 podría atacar desde cualquier ángulo, incluso desde arriba o abajo. Los obstáculos físicos eran irrelevantes para él, y ningún refugio era seguro. Los oficiales de seguridad endurecidos observaron la marca de quemadura en la pared de la sala de observación al acercarse. SCP-106 estaba perpetuamente cubierto de un espeso moco negro, con poderosas propiedades corrosivas que marcaban permanentemente cualquier superficie tocada. Los científicos de la Fundación especulaban que este moco servía como una especie de sustancia predigestiva que ablanda tanto la carne como el hueso. Pero ¿para qué sirve esto? Es un misterio, ya que nunca se ha observado al viejo comiendo. Se sugiere que el único objetivo es infligir más sufrimiento. Goodwin y Resnick sabían que debían tratar esta baba siseante como una amenaza potencial, ya que sus propiedades corrosivas estarían activas hasta por 6 horas antes de desvanecerse. Los oficiales Goodwin y su compañero asintieron en silencio antes de que Goodwin pateara con fuerza la puerta de la sala de observación. Ambos buscaron dentro, armas en mano. Durante su tiempo en la Fundación, habían presenciado horrores, desde la mutilación del personal de clase D, usualmente presos condenados utilizados como conejillos de indias SCP, hasta la violencia y el caos de una brecha de contención. Pero no había nada en su pasado que pudiera hacer que la horrible vista que vieron en la sala de observación esa noche se sintiera normal. Los 3 observadores estaban muertos, 2 casi destruidos por completo, y el tercero, aunque intacto, ya no parecía humano. Era como si hubiera estado muerto por un siglo en el breve lapso que el viejo estuvo libre. Su piel era gris y estaba completamente deshidratada, y su boca estaba bloqueada en un grito perpetuo. Fue una masacre, pero no había señal del viejo. Goodwin agarró su radio y susurró. Goodwin, sala de observación 6, necesito refuerzos ya. Desconocemos la ubicación de esto, pero un grito repentino del agente Resnick interrumpió su frase. Los oficiales de seguridad de la Fundación SCP son extremadamente duros, reclutados de las mejores organizaciones militares del mundo, por lo que escucharlos gritar de miedo es un acontecimiento inusual, casi imposible. Pero incluso ellos gritaron aterrorizados al ver al viejo en el techo, sonriéndoles desde lo alto. Resnick alzó su M4 y disparó 3 tiros al centro del objetivo. A SCP-106 no le importaba. Incluso bajo el fuego sostenido de los 2 oficiales de seguridad, no se inmutó. El viejo se agachó y arrebató al agente Resnick del suelo como si recogiera una manzana de un árbol. El viejo sostenía a Resnick con una mano y lo golpeaba con su otro puño podrido, quebrando sus huesos. Resnick gritó por ayuda a su compañero, pero no había tiempo. Antes de que Goodwin pudiera hacer algo, SCP-106 comenzó a retroceder hacia otra marca de quemadura viscosa en la pared, solo que esta vez se llevaba a su víctima gritando con él. El agente Resnick dio un último grito horrorizado antes de ser arrastrado hacia la oscuridad tinta, dejando la habitación en silencio excepto por el siseo ardiente de la sustancia corrosiva que quedó atrás. Podrías pensar que esto sería el final, pero no. Para el pobre agente Resnick, lo peor estaba por venir. Estaba siendo arrastrado a lo que los científicos de la Fundación SCP se refieren como la dimensión de bolsillo del viejo. Una capa miniatura de realidad dentro de la nuestra, donde el malicioso SCP es esencialmente un dios cruel y todopoderoso. Según los informes de testigos extraídos de las víctimas que fueron llevadas a este pequeño reino de pesadilla, la dimensión se asemeja a una serie de corredores retorcidos e interminables, donde el viejo acecha y tortura a sus víctimas capturadas hasta el punto de quiebre, manipulando el espacio y el tiempo para sus propios fines sádicos. El SCP ocasionalmente libera a sus víctimas solo para el placer de cazarlas, capturarlas y torturarlas repetidamente. Mientras el agente Resnick descubría el verdadero significado del terror, los especialistas en contención se movilizaban en su celda, preparando el único método probado para atraer al viejo de vuelta: tentarlo con la posibilidad de causar más sufrimiento. Para hacer esto, el personal de la Fundación toma a uno de los mencionados personal de clase D y comienza a inducir un dolor extremo, rompiendo un hueso mayor o cortando un tendón cada 20 minutos. Los gritos agonizantes de las víctimas se reproducen por el intercomunicador, sirviendo de cebo para el sádico amante del dolor. Los gritos resuenan en los silenciosos pasillos de la instalación, cuando el cadáver mutilado del agente Resnick cae de una quemadura recién hecha en el techo. El viejo puede escuchar los sonidos del sufrimiento resonando en el aire a su alrededor, y apenas puede contener su emoción ante la perspectiva de un nuevo juguete.
Los fémures rotos y los tendones de Aquiles desgarrados eran demasiado interesantes para perdérselos. Luego de divertirse retorcidamente con los oficiales de seguridad y observadores, SCP-106 volvió a su celda de contención, donde una nueva víctima gritaba. El personal de seguridad, expertos en contención y científicos se retiraron, dejando al viejo a solas con su presa. Mientras el desafortunado clase D era dejado a su suerte, el resto del personal comenzó los procedimientos de limpieza, que principalmente implicaban limpiar el moco marrón y negro de las paredes. Pasaría al menos un mes antes de que algo similar volviera a ocurrir, y se transferiría nuevo personal para reemplazar a los caídos. En resumen, solo otra noche en la Fundación SCP